¿Qué es lo que pasa en esto del análisis? Uno lleva adelante un diseño estructural basado en un análisis estructural. Y hay una cuestión semántica ahí que no me voy a meter, pero básicamente hay un análisis de una estructura de por medio. La inmensa mayoría de los modelos que se utilizan para poder llevar adelante ese análisis, porque uno no trabaja con la realidad, sino trabaja con una versión de la realidad a los efectos de poder llevar adelante ese estudio, tienen de manera explícita o de una manera implícita, un tanto oculta, de por medio una interrelación de parámetros como la que estamos viendo ahí en la pantalla. ¿Qué es lo que dice esto? Lo que dice esto es que para poder calcular una rehabilitación de un pavimento asfáltico, es decir, lo que comúnmente llamamos un refuerzo asfáltico, tengo un pavimento existente y le voy a colocar una capa asfáltica, un pavimento asfáltico existente, y le voy a colocar una capa de refuerzo encima. Cuando quiero llevar adelante ese análisis, los métodos me van a decir, bueno, mira, básicamente lo que vos tenés que hacer es considerar qué necesitarías estructuralmente si no existiera el pavimento, es decir, si vos tuvieras tu subrasante dada, como si tuvieras una obra nueva, lo que necesitarías en ese caso, y descontarle lo que efectivamente tenés. Y eso es lo que vemos acá. Es lo que necesito menos lo que efectivamente tengo. Eso es lo que tengo que cubrir con el refuerzo. ¿Y por qué es E por H? Porque E es la denominación que habitualmente utilizamos para los módulos de respuesta. Y H es la denominación que usamos generalmente para los espesores de capa. Entonces, el concepto de que el módulo, por el espesor en el que está colocado, da estructura, es lo que está de por medio en estos modelos que estamos viendo ahora. Entonces, el módulo de lo que necesito combinado con el espesor de lo que necesito, menos lo que ya tengo efectivamente como producto entre el módulo de lo que tengo efectivo y el espesor de lo que tengo efectivo, me dice lo que tengo que cubrir con el refuerzo. ¿Qué es lo que haré en un diseño estructural? Generalmente voy a decir, bueno, yo quiero hacer un refuerzo estructural con tal material, entonces voy a usar un material que tenga un módulo de respuesta que yo imagino. De alguna manera lo voy a establecer. ¿Por qué? Porque este módulo de respuesta que yo imagino lo paso dividiendo acá y tengo el espesor del refuerzo con el que voy a cumplir la ecuación desde el punto de vista estructural. Digo generalmente, porque hay veces, en algunos casos raros, que uno dice, no, mira, yo tengo que reforzar con tantos centímetros, no me puedo ir más de 6 centímetros de refuerzo. Entonces, claro, si tengo preestablecido el espesor, lo que diré es, bueno, no, paso el espesor dividiendo acá y entonces sabré cuál es la característica del material que tengo que utilizar en función de su módulo. Volvamos a esto, a lo de tratar de descular el espesor que tengo que usar en el refuerzo porque es lo más habitual, pero tanto una cosa como la otra se podría hacer. Lo que tengo de este lado, entonces, de algún modo lo resolví. Si si lo que quiero es conocer material, establezco espesor. Si lo que quiero conocer es espesor, establezco material, está resuelto. ¿Qué es lo que necesito cuando no está el pavimento? Bueno, queda por fuera de lo que vamos a charlar hoy, pero es algo que aprendemos a resolverlo de una manera sencilla. En cambio, la gran incógnita que nos establece el tema de analizar una rehabilitación es cómo identifico lo que efectivamente tengo. El problema está en saber, bueno, pero el pavimento está. Vos sabés lo que necesitas cuando no está, pero está. Entonces, ¿qué te da ese pavimento? ¿Qué es eso de ese módulo por ese espesor efectivo que es el que te va a permitir valorar lo que vas a implementar? Bueno, eso se realiza mediante diversas técnicas. Algunas de ellas son de las que conocemos como del tipo destructivo, que son hacer calicatas, sondeos, es decir, intervenciones en el pavimento, tomando muestra y haciendo ensayos como para poder establecer los espesores de las capas existentes y cuáles son las características que me pueden llevar a deducir un módulo de respuesta de esa capa existente. Pero esto es admisible para ciertas vialidades, pero es medianamente inadmisible a otras. Imagínense una autopista en donde uno tiene que hacer una calicata cada tantos metros, una intervención importante, después hay que taparla. Es una cosa compleja, queda como un queso gruyère, posiblemente la obra vial. Entonces, como hay veces que no se puede, se han desarrollado a lo largo del tiempo toda una serie de técnicas que abordan el poder conocer este producto a través de lo que se conocen como ensayos no destructivos o que, por su sigla en inglés,
se conocen como los NDT. Por otro lado, existen diversas metodologías o grupos de metodologías que uno puede implementar por algunas características fundamentales. Algunas son metodologías de análisis eminentemente empíricas, como puede ser la guía ASTO 93, que es lo que vamos a analizar en un ratito, y hay otras que vienen por el lado de lo que son las metodologías eminentemente mecanicistas. Y hay una cuestión ahí de algunos que dicen que son mecánicos empíricos y demás, una discusión semántica. A mi entender, mecánicos y empíricos son todos, lo que pasa es que algunos son más de una cosa y otros más de otra. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando aplico diseños estructurales guiados por los métodos eminentemente mecanicistas, no intenten descifrar lo que dice esta pantallita porque lleva un tiempo largo, pero ahora les voy a comentar cuál es la parte fundamental. Uno lo que hace es proponer una estructura de pavimento. Ven que aparecen módulos. Entonces uno propone materiales, una estructura de pavimento que tienen un módulo dado, los propone en espesores de cierta forma y los somete a un tránsito que lleva a un análisis estructural. El hacer ese ejercicio me lleva a deducir el estado de tensiones y deformaciones específicas en diversos puntos, en vertical y horizontal, y en diversos puntos del pavimento. No nos preocupemos por eso, pero nos permite saber cómo se va a deformar y tensionar el pavimento, y los parámetros que obtengo de ese análisis me sirven para usarlo luego en modelos del tipo empírico que me dicen si ese pavimento va a resistir o no a las condiciones que yo le voy a imponer. Entonces, lo que hago es proponer el pavimento en cuanto a espesores y a módulos, someterlos al análisis estructural y deducir si ese pavimento va a resistir o no. Eso que conozco como análisis es lo que también se conoce como el cálculo. Pero existe, para las rehabilitaciones, una forma inversa de analizar la situación, que es la de decir, deformo el pavimento, es decir, analizo el estado básicamente de deformación del pavimento, lo deformo el pavimento y a través de cómo deforma, deduzco cuáles son los módulos y los espesores. Ah, sí, eso es justamente lo que necesito. Estoy haciendo el camino inverso. Genero la deformación para poder deducir espesores y módulos. Entonces ya no estoy haciendo un análisis, sino que estoy haciendo un retroanálisis. Y ya no estoy haciendo un cálculo, sino que estoy haciendo un retrocálculo. Y de ahí viene la denominación de retrocálculo. De algo en donde, teniendo un pavimento existente, yo lo someto a un estado tensional y de deformaciones, y de ahí deduzco datos que me son de interés para llevar adelante luego el diseño de la rehabilitación. Esto se sabe desde hace tiempo, y desde hace tiempo en donde, por ejemplo, las facilidades tecnológicas no eran tan amplias como las que son ahora. Y es lo que dio lugar a formas de generar esa deflexión, esa deformación, básicas para poder analizar en su momento, como fueron las que impone la regla Benkelman o la viga Benkelman o regla Benkelman, que todavía es de amplia utilización y que se va a usar mucho más, pero que tiene ya sus años, con la versión de la regla simple o la regla doble, en donde con un camión normalizado se pone una carga normalizada y se analiza con este brazo de palanca y demás la deformación y se saca la deflexión, que luego se corrige, un radio de curvatura y demás, y todo eso permite llevar adelante rehabilitaciones. Pero con el paso del tiempo, lo que se vio era que se podía mejorar esto sustancialmente por un defecto que tiene de arranque nomás la metodología, que es que este camión está detenido para poder medir la deflexión. O sea, esto es una carga estática. Lo que yo estoy deduciendo de manera estructural es algo que lo estoy deduciendo bastante indirecto, porque veo la deflexión pero ante una carga estática, pero en la realidad el tránsito me impone una carga dinámica. Lo que pasa es que no había medios como para poder medir eso de una manera que sea válida. Con el paso del tiempo, las mejoras tecnológicas, ya también desde hace varios años, lo que se hizo fue poder instrumentar metodologías que permitieran medir el cuenco de deflexión cuando hay una solicitación dinámica. Y es así como aparecen distintos tipos de deflectómetros, entre lo que está el Falling Weight Deflectometer, el FWD.
Falling Weight Deflectometer, que es este plato de carga que simula la impronta de un pavimento, del neumático. Ahí, si ustedes ven, hay una carga que va cayendo. Ahora lo voy a dar de vuelta al video. Baja la placa, y van a ver que rebota una carga. Eso simula el paso del tránsito. Y además hay una serie de geófonos que miden la deformación y entonces, por lo tanto, me permiten tener el cuenco de deflexión, y esto está simulando lo que tendría como solicitación dinámica. La deformación por el impacto simula la deformación por el paso del eje. Basado en eso, es que se desarrollaron los modelos de retrocálculo, de los cuales uno de los iniciales y posiblemente el más sencillo es el que lleva adelante la Guiasto 93. Un modelo en donde se simplifica todo el paquete de pavimento existente a un único espesor D, es decir, si bien tiene distintas capas, yo digo que el pavimento tiene un espesor D desde la rasante hasta la subrasante, y que tiene un módulo de respuestas, no capa por capa, sino que lo que conozco como el módulo de respuesta combinado E sub P. ¿Por qué hace esto? Porque con una modelización de lo que hace el Falling Wedge Deflectometer, yo cuando me alejo en horizontal, es como si lo que me pasa tensionalmente en horizontal es medianamente parecido a lo que me pasa tensional y en deformación cuando me voy en vertical, porque hay un bulbo de presión, ¿está bien? Entonces lo que dice es, esta metodología, este modelo simplificado de considerar el pavimento a través de D y E sub P, me permite plantear como hipótesis que la deformación exactamente debajo del punto de aplicación de la carga define la relación entre el módulo resiliente de la subrasante y el módulo combinado del paquete estructural. Lo estoy diciendo súper rápido, cuando lo vemos en el curso esto lo vemos mucho más detenido. Pero además, las deformaciones que tengo en los geófonos lejanos me hablan un poco también de lo que tengo como módulo resiliente solamente en la subrasante. Entonces, con el cuenco ampliado, lo que puedo ver es qué es lo que tengo como módulo aquí, y de esa manera no necesito intervenir físicamente para resolver el problema. Ahora, me tengo que alejar para poder encontrar el módulo rasante. Ahora, si me alejo mucho, la proporcionalidad de la precisión de medición del equipo es más importante respecto de la deflexión medida. Vamos a decirlo de una manera, con un ejemplo numérico. Esto se mide en centésimas de milímetro. Pero supónganse que yo tengo una deflexión acá de 200. Y les voy a decir cualquier cosa, ¿no? Y el error de medición del equipo del geófono es de 2. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una precisión, un error ahí del 1% dando vuelta. Ahora, cuando me alejo más, esa deflexión cada vez menor. Capaz que tengo una deflexión acá de 60. Entonces tenía 2, lo que tengo es un 30% más menos. No, 30 no. 2 de 60, uy, me metí en un lío. Bueno, 2 de 60. Son, sí, el 33. 33% ahí dando vuelta. 3,3. Estamos de precisión. Ya no era el 1, sino que es mucho mayor. Por lo tanto, yo tengo que encontrar la deformación más cercana al punto de aplicación de la carga que me diga que solamente se debe a la subrasante, para que no sea lo suficientemente grande el error de medición que tiene el equipo en sí. Y esa es la aplicación de lo que se conoce como el retrocálculo en sí. ¿Qué dice ese retrocálculo? Te dice, parate en el primer geófono. Primer geófono tiene una deflexión de sub i a una distancia r sub i. ¿Está bien? De sub 1 y r sub 1. Tengo un P conocido en el ensayo, voy a haber generado el ensayo en campo y voy a tener, la distancia la tengo porque que es la R, porque es la distancia de configuración del equipo, y D es la deflexión, que es justamente lo que me dio el equipo. Entonces con esto calculo un módulo resiliente de la subrasante, es decir, un módulo resiliente 1, el correspondiente al geófono 1. ¿Es ese módulo resiliente
independiente del paquete estructural? Dice, bueno, mira, es independiente si la distancia del geófono es mayor o igual a 0,7 de A sub E. Ah, buenísimo. ¿Y qué es A sub E? Ah, mira, A sub E es A, radio del plato, lo conozco. D, el espesor del pavimento, lo conozco. E sub P sobre MR, no, MR lo sé porque es lo que acabo de calcular, pero E sub P no lo tengo todavía, que es lo que necesito saber, entonces no puedo calcular A sub E. Está bien, no hay problema. Si querés saber cuánto es E sub P, acá tenés que D sub 0, debajo del punto de aplicación de la carga, P, A, los conozco, D, A, MR, lo conozco y demás, y aparece vuelta D sub P. Pero de este D sub P no lo puedo despejar. Entonces, ¿qué hago? Empiezo de manera iterativa y convergente a darle valores a E sub P hasta que equilibro la ecuación. O sea, se transforma en una ecuación y una vez que se equilibra, tengo un valor de E sub P que lo traigo aquí, me permite calcular A sub E para el geófono 1 y me permite saber si la distancia a la que está ese geófono 1 es para que sea independiente de esta estructura o no SMR. Si es sí, buenísimo, tengo el MR y vamos a ver ahora cómo sigue. Si no, lo que hago es pasar al geófono siguiente. Paso al geófono siguiente, tengo un nuevo R2 con un nuevo D sub 2, por lo tanto me cambia el MR y por lo tanto me va a cambiar el E sub P. Y al cambiar el E sub P, me va a cambiar el A sub E y voy a nuevamente confirmar si esa distancia es mayor o igual a 0,7 o no. Si lo es, listo, ese es el MR. Si no, paso al siguiente. Es decir, lo que vemos en este diagrama de flujo acá. Analizo el primer sensor, calculo el MR, acá. Calculo el E sub P sobre MR, acá. Verifico si me da que es mayor o igual a 0,7 o no. Si sí, se acabó el problema. Si no, paso al sensor siguiente. La cuestión es que al aplicar esta técnica de retrocálculo de acuerdo a lo que me dice ASTO 93, en algún momento llego a obtener los dos parámetros que a mí me interesan para llevar adelante el análisis. El módulo combinado del paquete que me habla sobre lo efectivo y el módulo resiliente que me va a servir para el caso del cálculo de cuando no tengo el pavimento. Ahora vamos a ver cómo se hace. Estos son los dos parámetros que yo termino estableciendo mediante el retrocálculo gracias al Falling Wave Deflectometer. Con el módulo, con el MR que obtuve de la medición con el FWD, tengo afectado a través de un coeficiente, el que voy a usar como módulo saliente de la sobresante para un cálculo, que ahora vamos a ver de qué se trata ese cálculo, y con el módulo combinado que deduje también de la medición reciente, aplicar el retrocálculo del pavimento existente y su espesor, obtengo lo que conozco como un número estructural efectivo. El número estructural efectivo es la forma, es el idioma que tiene ASTO 93 de decir E efectivo por H efectivo. ¿Está bien? E efectivo por H efectivo para ASTO 93 se llama número estructural, structural number efectivo. ¿Qué hago con esto? Déjenme que... Por un lado, vamos a verlo en una aplicación, en un cálculo. ¿Está bien? ¿Cómo hago con esto? ¿Qué es lo que me dice el cálculo? Bueno, yo voy a tener que hacer, son valores de un caso real. Se estableció una vida útil, un tipo de tránsito, una forma un nivel de tránsito y un tipo en cuanto a cantidad de vehículos de distintas categorías, niveles de cargas y demás. Eso es algo que se ve detenidamente en el curso de diseño. Se puede traducir de distintas formas a lo que es a los efectos de un cálculo. Una de ellas, la más habitual y que es la que toma hasta 93, se traducen a ejes equivalentes. Es decir, que esto es lo que voy a tener como demanda durante la vida útil del tránsito. Casi 2 millones de ejes equivalentes. Es una vía rural. Esto tiene que ver con la forma que tiene los métodos de diseño estructural de darme seguridad. No se usan factores de seguridad, sino que se utilizan intervalos de confianza. Uno entra con valores promedios y se afectan con intervalos de confianza. Tiene que ver todo con la estadística
de los datos, porque se asume una distribución normal, gaussiana o lo que ustedes quieran. La cuestión es que esto es lo que me da un rango de seguridad del 80%. Se termina de analizar lo que es la distribución a través de establecer un desvío estándar, que para el caso de rehabilitaciones corresponde 0,49 por defecto para lo que dice hasta 93 y es lo que está volcado acá. Yo voy a analizar un pavimento flexible. Este es un programita que me permite llevar adelante hasta 93, el desarrollado por Vázquez Varela. Entonces aquí volqué la confiabilidad y el desvío estándar. Aquí volqué la solicitación. Y aquí lo que tengo es el módulo resiliente que calculé mediante el Falling Wedge Deflectometer. Esto es lo que voy a hacer, es calcular el pavimento como si fuera nuevo. 5161 PSI. ¿Qué es PSI? Es Pound Square Inch, es decir, libra por pulgada al cuadrado, porque estamos trabajando en unidades inglesas. Son aproximadamente 145 PSI, 1 megapascal, para que tengan idea. O sea, que si quiero saber los megapascales que tengo de modo resiliente de esta zona rasante, lo tendría que dividir a este número por 145. Bueno, tengo estos datos. Esto complemento con parámetros que son de ASTO, posiblemente conocidos por todos, y si no, son parámetros que se analizan, que tiene que ver con la serviciabilidad inicial y final que va a tener ese refuerzo estructural. Es decir, la calidad con la cual yo voy a terminar poniendo en operación el refuerzo estructural y cuál va a ser la calidad última que voy a admitir para ese refuerzo. Si quieren, para tener una idea de qué se trata, tiene que ver de una forma de relacionar fácil de cuánto me genera la velocidad. Es decir, cuánto choca el amortiguador en vertical por unidad de longitud en horizontal de camino. Más chiquito el número de serviciabilidad, significa que está en peores condiciones el camino. Está más agüellado, tiene piel de cocodrilo, tiene rugosidad, tiene baches, tiene emparchados y demás. Y esto hace más a lo que tiene que ver a la obra nueva. Generalmente estos son valores que tienen que ver una cosa con la otra, se analiza, pero créanme que son datos habituales. La cuestión es que cuando yo calculo con estos valores, me da que si el pavimento fuera nuevo, es decir, si no hubiera nada, yo lo que necesito es un número estructural de 3,95. Esto, en el idioma de ASTO 93, era el E necesario por el H necesario. ¿Está bien? Número estructural que me da el programita es el E necesario por el H necesario. Yo tenía un E efectivo por el H efectivo, que es lo que calcularía como un número estructural efectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Analizo el D, el espesor que tengo del pavimento. Yo sé que tengo una carpeta asfáltica de 5 centímetros, una base de estabilizador. Esto es existente. Lo otro era si no existiera el pavimento. 5 centímetros de capa de rodamiento, 20 de base granular, 20 de subbase, habituales en nuestra región. Tengo, por lo tanto, 45 centímetros de pavimento, tengo 18 pulgadas. El D es 18. Y con el retrocálculo establecí el E sub P, es decir, el módulo combinado del pavimento existente en 22.000 PSI por inch, el mismo concepto que veíamos recién. Con D y con E sub P puedo calcular el número estructural efectivo, que les recuerdo es el E efectivo por el H efectivo en lenguaje ASTO 93. Por lo tanto, de la pantallita anterior tengo E necesario por H necesario. De esta pantallita tengo E efectivo por H efectivo. Me falta solamente decir cuál va a ser el módulo del material que voy a usar de refuerzo. Y eso lo hago en lenguaje ASTO 93 a través de un coeficiente de aporte estructural, que hay muchos conceptos para ir dando vueltas, pero digamos que sería, para hablar en términos un poquito más viejos, pero que todavía tienen algo de validez para ciertas aplicaciones, una mezcla fáltica de 1000 kilos de estabilidad. Esa mezcla fáltica la utilizo y me da 0,44 de aporte estructural por cada pulgada con la cual lo coloco. Fijé el E del refuerzo. Por lo tanto, ahora puedo calcular el H del refuerzo. De lo que necesitaba tenía 3,95. De lo que tenía . Por lo tanto, necesito 3,95 si no hay nada.
pero tengo 219 dividido por el E del refuerzo, que es de 0,44, es decir, la mezcla que voy a poner, lo que termino calculando es que necesito 4 pulgadas de refuerzo, es decir, 10 centímetros. El retrocálculo me llevó, bajo conceptos de Acto 93, a poder establecer el refuerzo. Ahora, ¿qué sucede? Este E sub P es un tanto discutible, o sea, estoy asumiendo para todo el paquete estructural el mismo módulo, que surgió del retrocálculo. Es cierto, pero todo el paquete estructural como si estuviera trabajando en el mismo módulo. Eso es una simplificación total, que es la que hace Aston 93. Si esto yo lo quiero hacer un poco más complejo, lo que busco es ya no tener un SUP, sino tener el módulo de respuesta capa a capa. Y ya no tratar de encontrar la deformación en uno de los geófonos del FWD, sino que de poder modelizar con mi método de diseño una deflexión que copie totalmente todo el cuenco de deflexión del FWD. Cuando hago eso, para lo cual por supuesto necesito mucho más datos, lo que obtengo es un retrocálculo más completo y probablemente una forma más compleja de modelizar la situación. Una de las formas de hacerlo es, por ejemplo, mediante el backvid. Para hablar de software de uso libre, el que veíamos recién en el curso tratamos de utilizar todo software de uso libre. El que veíamos recién de Vázquez Varela es de uso libre. El backvid, desarrollado por la gente del IMAE, de la Universidad Nacional de Rosario, gente amiga, también es de uso libre. Se corre con un Excel y algunos programitas. Uno configura una cierta cantidad de cosas, pero lo que permite esa configuración, además, es volcar lo que yo medí con un FWD. ¿Ven? Esta es la distancia de cada uno de los teléfonos. Puedo poner más y a distinta distancia. Y lo que medí, y el método, el modelo, lo que me va a hacer, gracias a ciertos parámetros que yo pongo en juego, que tienen que ver con el escalonamiento modular entre las capas, o relaciones modulares entre las capas y demás, pero es un análisis más completo que yo pongo en juego, me termina simulando una deflexión que casi copia el cuenco de deflexión. Y por lo tanto, me empieza a dar módulos de respuesta que tiene cada capa en sí. E incluso, esta capa de 20 centímetros me dijo, mira, la parte superior te trabaja, estos son megapascales, con 86 megapascales y la inferior con 81. O sea, te puede incluso subdividir la capa. El tener esa precisión te permite luego llevar adelante análisis estructurales mucho más precisos, en donde uno puede poner en juego, por ejemplo, análisis de sensibilidad del refuerzo y llegar a resultados como este. Y les comento por qué esto abre la cabeza y es lo que nos lleva a meditar un tiempo en el curso, como para cerrar la charlita de hoy. Ahí lo que tengo es espesor de refuerzo y años de vida útil de ese refuerzo. Y tengo con distintos colores el material respondiendo de diferente manera, por ejemplo, con variables de velocidad del tránsito o variables en cuanto a la temperatura. Para decirlo de una manera sencilla y no complicarle la vida a nadie. No le demos bolilla a lo verde y a lo azul, que serían situaciones en donde medianamente el azul ya llama la atención, pero que medianamente pasa algo que uno podría presumir con un análisis sencillo. Sí, maravillémonos con lo que nos da el rojo. Fíjense, dice, si usted pone 4 centímetros de mezcla fáltica de refuerzo, ese refuerzo le dura más o menos unos 13 años. Ahora, si coloca 5 centímetros, el refuerzo le va a durar 10. ¡Boom! ¿Por qué? Porque entran criterios de falla, entra análisis mecanicista. Deja de fallar por una cosa y empieza a fallar por otra. Relaciones de rigidez distintos. Estoy colocando un vidrio por encima de un colchón. Bueno, ahí tenemos para discutir un rato largo. También fíjense que en este ejemplo que yo tomé con datos que volcamos de la realidad, recién cuando vuelvo a tener 8 centímetros de espesor, recién vuelvo a los 13 años de vida útil. Y ahí para adelante empiezo a aumentar. Por lo tanto, como conclusión de esta pantallita, que obviamente no se pretende que no esté en tema lo abarque por completo, pero como conclusión de esto, lo que tenemos es que podemos, gracias al retrocálculo y a versiones cada vez más complejas del mismo, llevar adelante deducciones cada vez más complejas para el análisis estructural
que me lleva al diseño estructural del procedimiento. Bueno, eso era lo que les quería comentar hoy. Como siempre, si no puedes convencerlos, confúndelos, y seguramente alguno ha dejado confundido del otro lado, lo cual es, para mí, no para el que está confundido, pero para mí es buenísimo porque posiblemente los tenga como alumnos en el curso o de como para que podamos debatir de esto en algún momento.